gracias por invitarme y también gracias a vosotros por venir. Yo no suelo dar charlas a público general y mucho menos a público tan homogéneo de una edad pues tan parecida entre vosotros, ¿no? A veces me invitan a charlas de divulgación, pero no son las charlas que yo presento habitualmente. Habitualmente pues, hago charlas de formación para compañeros, para psiquiatras y bueno, es ahí donde me desenvuelvo mejor. En estas cosas pues estoy peor preparado. Entonces, porque normalmente cuando me invitan les digo, bueno, ¿de qué queréis que os hable? Porque la psiquiatría parece que siempre es interesante, o sea, que creo que va a dar igual lo que diga, que puede que resulte de interés. Yo soy psiquiatra. La psiquiatría es una especialidad de la medicina. Me parece que... Bueno, ¿hay que decir esto? Yo creo que sí. Porque en el público general en la calle no sabe muy bien lo que hacemos ni a qué nos dedicamos. Trabajamos en los hospitales y mi trabajo está bastante alejado de lo que creo que podría resultar de vuestro interés. Una psiquiatría más de atención primaria o más cercana a la normalidad. Yo me dedico a depresión resistente, que son pacientes que no han respondido a ningún tratamiento del médico cabecera, a ningún tratamiento de ningún psiquiatra por los que hayan pasado. Entonces esos me los mandan a mí y yo con diferentes técnicas de tratamiento hospitalario me encargo de ponerlos a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi especialidad, a lo largo de los últimos años se ha dicho que esto es una epidemia, pero bueno, para que os tranquilicéis, cuando yo llegué al hospital a trabajar aquí, en Santiago, en el año 99, mis adjuntos mayores decían lo mismo, decían, esto está desbocado, esto es una epidemia, la gente ya no es lo que era, los jóvenes han perdido la razón. Aquí esto yo creo que es un continuo, pero está claro que las cifras han ido aumentando y la patología han ido aumentando. Y somos más psiquiatras, muchos más que en los años 2000, que en los años 90, y seguimos teniendo cada vez más listas de espera, más carga asistencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo creo que una parte de esa carga se debe a un efecto puramente de mejora de la calidad asistencial. Es decir, que si somos más, atendemos mejor, tenemos mejores médicos de primaria, va a haber más gente que demande esa asistencia. Y luego creo que también hay un aumento de la patología. No de la patología dura, como digo yo, la depresión, la esquizofrenia, que esas tienen una incidencia estable a lo largo de la humanidad, de la historia y de las distintas poblaciones, pero patología más que depende de factores sociales puede que haya aumentado. Nuestras enfermedades tienen entre el estado máximo de salud y el estado máximo de falta de salud, que sería la muerte, pues tienen un abanico inmenso de diferente gravedad. Y en cuanto a muertos en psiquiatría, casi todos son por suicidio. Y eso no ha hecho nada más que aumentar en la línea de tendencia desde los años 90, 2000, desde que hay registros fiables, 2010. Y esta cifra de 4.000, más de 4.000 muertos, corresponde al año 2022, que fue el pico máximo. En el 23 parece que bajó un poquito, pero seguimos ascendiendo. Este año parece que vamos a superar los 4.000. Y todo eso, a pesar de los medios, de todos los esfuerzos y de todas las medidas que se toman, teléfonos de la esperanza, teléfonos del suicidio, etc. Ahora se habla mucho del suicidio en vuestra edad, pero yo creo que debéis tranquilizaros. El suicidio es más frecuente en pacientes de la franja superior de edad, 55, 65, 75, depende un poco de hombres y mujeres. Y el suicidio no sigue normas de paridad, igualdad. De estos 4.000, 3.000 son hombres y 1.000 son mujeres. Y ha aumentado en muchas edades, en la vuestra también. Entre 15 y 29 años, de estos 4.000 solo hay 333 en ese año, en el 2022. Y también hay una proporción mayor de chicos frente a chicas. De esos 333, o de los 4.000 en general, la mayoría tienen alguna patología. Entonces, no es gente que esté sana y decida suicidarse. Y la causa por la que se suicidan mis pacientes, que te hayan informado antes, porque han hecho intentos previos, es porque es imposible soportar el dolor. No es porque hayan perdido el juicio, simplemente por dejar de sufrir. O sea que no estamos llegando a tratar la enfermedad, desde luego,
ni a tratar el sufrimiento que esa enfermedad genera. Entonces, esto es un problema que tenemos en aumento. Siempre se ha comparado esa cifra con los accidentes de tráfico, y los accidentes de tráfico, hoy leía no sé en qué medio, que estaban sobre 1.800, 1.900 en un año, o sea que se ha reducido a la mitad. Yo me acuerdo cuando yo, en los años 80-90, las campañas de tráfico eran brutales porque moría muchísima gente, más que de suicidio, y ahora se ha invertido. El efecto COVID. En el año 2022... Bueno, no sé dónde estabais vosotros en el 2022, si habéis empezado ya los estudios universitarios. Sí, ¿no? Algunos, al menos. ¿Y en el 2020? ¿Alguno también? En el año 2022, en las revistas de investigación, en revistas, artículos científicos, había publicados unos 35.000 artículos relacionados que relacionaban COVID con temas de psiquiatría, salud mental. Y muchos de esos artículos hablaban del efecto del virus o de la inflamación que produce el virus en todos los órganos, pero también en el cerebro, es decir, el efecto fisiopatológico que el virus provoca en el cerebro humano. Y muchas de las enfermedades que hemos visto luego en las consultas tenían que ver con las secuelas o los efectos directos del virus. Pero mucha otra patología tenía que ver con esto. No sé si recordáis las calles desiertas. Esto es una hipótesis mía. Yo creo que tenía que ver con una deprivación del contacto social. Y todo lo que eso ocurrió en una franja de edad que yo os diría que estaba entre los 13 años de edad y quizás los 19. O sea, que igual os pilló de cerca ahí. ¿Por qué digo esto? Porque yo entonces trabajaba en un hospital mucho más pequeño, que era en Ferrol, de una población de unos 170.000 habitantes, y a lo largo de mis más o menos 15 años que llevaba allí haciendo guardias, pues igual vi en edad de menores de 16, pues igual, yo qué sé, pues un niño al año en urgencias. En esos años empezaba a haber un niño o dos en casi todas las guardias. Pum, pum, pum. Y todos esos pacientes, casi todos esos, entre 13 y 19 años, casi todos eran chicas. Y casi todos entraban a urgencias por un intento de suicidio. Y casi todas que entraban por un intento de suicidio me contaban tres cosas. Que tenían problemas de la conducta alimentaria, que en casa había problemas, los padres o estaban en separación o en vías de separación o había graves conflictos entre ambos padres, y que tenían dudas sobre su identidad sexual. Entonces, claro, empiezas a conectar todas estas cosas, hablas con otros compañeros y empiezas a leer publicaciones que muchas de estas características que os acabo de decir se replicaban no solo en Galicia, no solo en España, en toda Europa. Entonces, ¿ha habido una epidemia con el COVID? Yo creo que sí. Y no es algo nuevo. Tenemos datos de la epidemia mundial anterior, que es la gripe del 18, que no quiero llamarle española, y ahí ya veían que la tasa de suicidios, nosotros medimos el suicidio por cada 100.000 habitantes y año, es decir, si Coruña tiene 250.000 habitantes, que hay una tasa de 6, quiere decir que en un año se mueren 15 personas por suicidio. Entonces, en la epidemia del 18, de 5,9 pasó a 6,6. Y en nuestra epidemia, la que hemos sufrido todos, también hubo un aumento de 7,8, 8,3. Esto en toda España. Aquí en Galicia hay zonas que llegan hasta el 16 personas por cada 100.000 habitantes al año. Eso quiere decir que en Coruña, por ejemplo, se mueren cerca de 30 personas cada año por suicidio. El tiempo que vamos a estar aquí todos juntos hoy, en 1 hora y pico, 2 horas, se va a morir una persona en España. Cada 2 horas muere una persona. Entonces el problema es de bastante entidad. Y en todos los textos clásicos hablaban de factores de riesgo de suicidio, que algunos de estos que cito aquí están superados. Es decir, se han ido modificando porque la sociedad ha ido cambiando. Cuando digo clásicos no penséis que hablo del siglo XIX, estoy hablando de los años 90, 80. Entonces veis ahí sexo masculino, 4:1, ahora es 3:1. Edad varones, esto más o menos sigue igual, los jóvenes no sois inmunes, pero hay muchísima menos incidencia. La raza blanca en estudios, sobre todo en Estados Unidos. Y la religión, pues aparecen ahí diferentes filiaciones religiosas. Los musulmanes se suicidan menos que los
que los católicos, que los protestantes, que los judíos y que los ateos o los que practican agnosticismo. Entonces, esto se vio que no era mucho así. Lo que realmente protegía a esa gente era la práctica religiosa, no el hecho de pertenecer a una determinada creencia, ¿no? El Estado civil más o menos se sigue respetando ese criterio de riesgo y veis que avanzamos. O sea, estos tienen más riesgo de suicidio que casados con hijos o que gente que vive en pareja o que gente que vive en pareja con hijos, aunque no estén casados. Entonces veis que hay un factor de soledad y de pérdida de esperanza en ese factor de riesgo. Empleo, los extremos, los de muy alto nivel sociocultural y económico frente a los de muy bajo. El clima, eso que dicen de la primavera, la oscuridad, nada. Porque hay más suicidio en países nórdicos, donde hace más frío, donde hay menos luz, puede ser, pero luego te vas al norte de Galicia o a Asturias y tenemos las tasas más altas de España y que son equiparables o mayores que algunos países como Noruega, Suecia, Finlandia. Y desde luego que las condiciones de salud es una situación determinante. Muchos pacientes que no tienen patologías psiquiátricas se suicidan cuando enferman. Esto sí que os toca más a vosotros. Esto no es un estudio clásico, son datos más recientes de que se suicidan la gente de vuestra edad, entre estudiantes universitarios, entre 20 y 25 años. Por supuesto, tener depresión o ansiedad es el factor más frecuente. Cuando hay depresión hay que pedir ayuda porque la evolución en depresión libre pues llega a una incapacidad o lleva al suicidio. La soledad es otro factor determinante. Escasas relaciones sociales, eso es casi lo mismo, ¿no? Factores de estrés académico, conflictos familiares. Esto es lo que yo veía en urgencias. Personas pertenecientes a grupos menos heterosexuales, quiere decir con identidad sexual diversa frente a heterosexuales, y luego algunas características de personalidad que veis por ahí. Entonces, yo he querido traer algunas ideas que no es ciencia, no es verdad científica, ni está publicado en revistas de factores de impacto, pero son ideas que yo me he encontrado a lo largo de mis 25 años de práctica, no solo en el hospital, sino en la consulta privada, y después de ver a miles y miles y miles de pacientes. Yo creo que hay un cambio en los valores y en las prioridades, en las personas, en la sociedad. Pérdida de apoyos en cuanto a apoyos familiares o sociales. Hay una dificultad para afrontar el sufrimiento o la frustración y eso determina la aparición, no digo de enfermedades, pero sí de problemas que pueden acabar en enfermedades psiquiátricas. Hace unos años, yendo a Coruña, entrando en la ciudad, por el puente del Pasaje, no sé si lo conocéis, y veo un cartel que pone «No pienses, siente». Yo dije, bueno, mi mujer me miraba porque digo, que grita y no pienses, siente. Esto, si os fijáis, está constantemente metido. Bueno, yo hace muchos años que no veo televisión, pero en publicidad, en comunicaciones, en todo lo que nos quieren vender, lleva implícito este mensaje. ¿Qué quiere decir que sientas? Pues que sientas placer. Es decir, que des pulsos de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, en el sistema límbico, que es la parte más antigua del cerebro. Ahí eso nos funciona a todos perfectamente. Entonces, el sistema límbico, placer, 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 sentir. Sentir placer es bueno o es malo, es bueno. Pero si eso se descontrola, acaba conectando como conecta con el lóbulo frontal y el pensar, la razón, se dirige únicamente a un solo objetivo, que es conseguir placer. Y eso nos hace más vulnerables. Eso es lo que yo pienso. Cambio de prioridades. Si comparáis estas dos familias, bueno, ahí le mandan a hacer la foto, ponte bien, tal, esconde las manos, que la inteligencia artificial te las ha hecho fatal. Años 50, más o menos. Las prioridades de esos dos padres es distintas a estas. Probablemente la madre de este niño sea la nieta de una de estas niñas. Ya han pasado 2 o 3 generaciones. Estos son los que
quizás tuvieron el hijo en los años 2000, 2010, y son los niños que yo veía en urgencias en la consulta. Y a los padres son los que me llegan a consulta. El padre, claro, este pobre hombre con 5, probablemente una de sus preocupaciones era llegar a fin de mes, conservar el trabajo, tener la casa, atender ciertas necesidades y poco más. Aquí ahora las necesidades se han multiplicado por 20, necesidades de viajar, de consumir determinados dispositivos, etc. Entonces, cuando viene alguien así a la consulta, bueno, veis ahí que tiene sus arrugas, tal, este tío debe tener unos, no sé, 40 y pico, la madre igual. Entonces vienen, pues, no tengo tiempo, doctor, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a no sé qué, tengo que pillar la bici los sábados por la mañana, tengo que no sé cuánto. Y el niño queda en un segundo lugar. ¿Qué me dicen los niños que vienen a la consulta? Que están solos en casa, no tienen padres. Ya no te digo si tienen padres separados, pero no tienen gente en casa. El grado de apoyo familiar que pueda tener este niño cuando cumpla 15 es muy diferente al que tenga este. Porque aunque el padre de este sea un desgraciado, que a lo mejor lo es, tiene otro grupo de apoyo. Y la capacidad para entender ciertas circunstancias que le van a frustrar van a ser, eso sí que está bastante bien demostrado, van a tener mayor capacidad de frustración, mayor capacidad para compartir en este caso que en ese. Entonces yo no estoy diciendo que eso sea bueno, malo, allí hay ventajas, aquí hay desventajas. Claro, este tío ya a sus 40 y pico, que acaba de ser padre, se ha ido de vacaciones a Tailandia, a la luna de miel no sé dónde, ha ido a Polinesia y es así. Este no. Entonces no digo que una cosa sea mejor que otra, todo tiene ventajas e inconvenientes, yo solo estoy diciendo lo que creo que está pasando y lo que creo que explica algunas de las cosas que vemos. Llevo haciendo montaña desde los 11 años y, bueno, ahora cada vez menos, tengo 50 todavía, dentro de unos días 51. Y, bueno, cuando llevo montaña es el mejor deporte del mundo, porque te enseña cosas, bueno, los otros deportes, yo siempre digo, no practico ningún deporte que se juegue con cosas redondas, porque yo era un paquete descomunal jugando al fútbol y bueno, pues desde los 11 años llevo yendo a picos de Europa, Pirineos, etc. Y en montaña y escalada. Y es un deporte que a mí me encanta, me dio muchísimas alegrías y alguna pena gorda y a veces algún susto. Pero bueno, ¿por qué digo que para mí es el mejor deporte? Porque es un paradigma bastante bueno del transcurso de la vida. Porque tú cuando haces un plan, empiezas a planearlo, te marcas un objetivo. En este caso nos juntamos unos amigos el año pasado, que no nos veíamos algunos desde hacía 20 años, y queríamos llegar a Horcados Rojos, que es lo que se ve allí al final, pero cayó una nevada. Yo he pasado por este camino montones de veces y nunca lo había visto así. De tal manera que ni con raquetas ni con nada podías pasar más allá de aquella pala. Entonces, la montaña, en otros deportes sí, el sufrimiento, la superación. Entonces, fijaos la cantidad de gente que entrena el cuerpo y sufre para mejorar el cuerpo, pero no entrena absolutamente nada el cerebro, preparado para sufrir. Y si tú no entrenas el cerebro para sufrir, lo único que va a dominar es el sistema límbico con la dopamina. Y cuando llegue un sufrimiento pequeño, te vas a desbordar. Y entonces entra en juego la amígdala, que es la amígdala cerebral, que es quien regula el miedo. Y ante cualquier sufrimiento o cualquier problema, entra el miedo, la frustración, la ira, pierdes el control. Entonces, practicando deporte, cualquiera, o consigues algo que es aprender esa pequeña frustración y ese esfuerzo, como, no sé si puedo decir tacos, pero como si le dieras a la ruedita de estar un poquito jodido siempre en la vida, ¿no? Estoy súper cómodo aquí, no. Machácate un poquito más. Y eso hace que si tú entrenas o si te sucede una desgracia o tienes un problema y no lo asumes de una manera tan negativa, te sirve para cuando tengas una superior poder manejarla con mucha más habilidad. De tal manera que los pacientes que me llegan y que no han tenido ese entrenamiento porque han vivido muy bien sin ningún problema, probablemente porque sus padres le hayan facilitado esa vida o se la hayamos facilitado, hacen unas complicaciones muy, muy enquistadas de duelos, de trastornos reactivos a estrés laboral y no salen de ahí, no tienen herramientas para manejarlo.
Luego la montaña creo que tiene una ventaja sobre otros deportes, y es que, bueno, Rafa Nadal no me gustan los deportes que juegan con cosas redondas, pero es un buen ejemplo de superación, de esfuerzo y de sufrimiento. Pero al final siempre estás combatiendo con otro tío delante. Entonces, dependes de la debilidad del otro para ganar tú. Y aquí no dependes de eso. Aquí aprendes otra cosa más, que es que con voluntad no todo se puede. No podéis hacer todo lo que os propongáis. Entonces, todos esos manuales de autoayuda de que no se puede. Este día no pudimos pasar porque estaba nevando todo el rato. Es imposible. Tienes que saber retirarte. Tienes que saber, tío, no puedes jugar en Wimbledon. Puedes echar una pachanga al tenis ahí, pero no puedes. No puedes sacar todo matrículas. A lo mejor no puedes ser médico. A lo mejor no puedes ser ingeniero. A lo mejor no puedes estudiar una carrera. Y a lo mejor no puedes tener tal coche. Y a lo mejor es que realmente la mayor parte de las cosas que te puedas plantear no las vas a poder conseguir. Entonces, si no entiendes esto, es frustración, frustración, frustración. O vas a intentar pillar atajos. Y esos atajos te van a llevar siempre a malas cosas. Redes sociales. Quería hablar, como decís ahora, un tip de redes sociales. ¿Cuántos usáis redes sociales aquí? Todos, 100%, estaba clarísimo. Bueno, si usáis Instagram, yo no tengo Instagram, pero sois uno de los 2.000 millones aproximadamente de personas que usáis Instagram. Facebook creo que lo usan 3.000 y pico millones, pero como es de boomer supongo que no lo usáis. Y bueno, algunas más por ahí, TikTok no voy a citar. Entonces, a ver si os suena esta foto. Este verano me he ido de vacaciones con mi familia y bueno, ya lo veía antes, pero ahora la gente cuando va a los museos no mira los cuadros así, los mira así. Vas a París, al Louvre, a cualquier museo y todo el mundo está haciéndose la foto. Entonces esta chica se está haciendo la foto y probablemente se ha pegado un madrugón para que no haya nadie, para que le pille el sol amaneciendo, para que... No lo entiendo, tío. Vale, lo cuelgas y luego ¿qué? ¿Te lo has pasado bien? ¿Es tu logro? La siguiente foto que es, bueno, se muere gente, claro, haciendo estas cosas, no me extraña, porque a lo mejor la hace desde el primer nivel, de la torre, Entonces, es mucho más realista esto. Las dos acaban de venir de fiesta, discoteca, hay que ir al hotel, y la otra haciéndose la foto. Me he encontrado con un montón de chicas, bueno, chicos también, este verano, haciendo este tipo de cosas. Caminando a 30 grados, se paran, cambia la cara, digo, Dios, esta gente tiene unas dotes de actuación increíbles. Y todo esto, digo, ¿para qué lo hacen? Pues yo creo que, bueno, tenía una residente que luego se dedicó a ciberbullying en redes sociales y hablaba de la elevadísima exposición a la que nos sometemos a esas redes. Entonces, el bullying clásico, digamos, el físico, pues tenía cierto alcance, pero no mucho más allá del grupo de 20, 30, 40 personas de tu clase o de tu entorno. Esto se multiplica. Y a gente menor de vuestra edad, yo muchas veces les tengo que explicar esto porque cuelgan fotos, cosas íntimas de las que luego se arrepienten, tienen novios que les obligan a colgar determinadas cosas. No me estoy refiriendo a contenido sexual, pero a lo mejor fotos en una fiesta que no quieres que se suba. Dicen, no, es que la cuenta la tengo pillada solo para los amigos, tal, pero el móvil no se puede hacer captura de pantalla, pero muchas veces habéis grabado pantallas de un móvil con otro móvil. Y luego vienen cuando ya eso se pierde el control, se dispara. Entonces yo creo que es una manera de exponerse innecesariamente y que no solo lo he visto yo, sino que empieza a haber datos de cómo las redes sociales afectan a la salud mental. ¿Y por qué creo que pasa esto? Porque nadie os ha enseñado a utilizarlas, porque nosotros no sabemos, porque no hemos vivido con redes sociales, ni siquiera teníamos móvil, venimos del Pleistoceno. Entonces tenéis que utilizar unas herramientas a las que nadie antes ha tenido acceso. Y ya voy a acabar. Os voy a explicar
Bueno, nos pusieron un ejemplo, hace poco tuve varias charlas sobre inteligencia artificial y era un ejemplo de cómo avanza la sociedad, en este caso en el área de la inteligencia artificial, a lo largo del tiempo. Y para eso citaban a este elemento que no sé si se ve ahí, Tim Urban, que igual lo conocéis, es un tío que tiene un blog, una página web, no sé muy bien lo que es un vago redomado, pero hace unos artículos geniales. Entonces él metió este concepto de unidad de progreso. Imaginaos que traemos a un tío del pasado y lo traemos al año 2024. Y lo ponemos aquí y si es del siglo XIX o del siglo XVIII, pues evidentemente quedaría chocado. Ver gente que se mete en un tren a 300 km por hora, cohetes que van al espacio, poder hablar desde un dispositivo. Yo tenía... La madre de mi abuela me contaba ya que en los años 20 decía, bueno, era una mujer religiosa, decía, ojalá pudiera ver al Papa dando la bendición, porque lo escuchaba por la radio, desde Roma, por una ventanita pequeña, antes de que existiera la televisión. Y ahora, claro, llega aquí, fliparía. Pues esto es la unidad de tiempo en la que si traemos una persona en la máquina del tiempo, del shock que le daría ver nuestra sociedad, se moriría, porque la intensidad de los cambios sociales, tecnológicos, en inteligencia artificial, todo esto le llevaría a la muerte. Entonces, si estamos en el 2024, eso calcula este hombre que sucedería si traemos a alguien del 1700. Había edificios, pero no había muchas de las cosas que tenemos ahora, nada de tecnología, eso de encender la luz y que darle a un interruptor y que se encienda la luz, transporte, abrirle a alguien el tórax, separar las costillas, pararle el corazón, circulación extracorpórea, cambiárselo. ¿Qué es esto? Si tuviéramos que ir más para atrás, para que otra persona del pasado tuviera la misma sensación al llegar al 1700, sería el 12.000 a.C. Porque más o menos, por todos esos miles de años, pues ya había ciudades, había organización social, pero en el 12.000 a.C. empezaba a haber agricultura. Y esa persona tendría que ir hasta 1700 para apreciar cambios. Y si fuéramos más para atrás, no nos llegaría una línea ni otra. 100.000 a.C. En la época en la que más o menos, miles de años arriba abajo, empezó a haber algún cruce entre Sapiens y Neandertal. Bueno, la conclusión es clara, ¿no? Esto se está acelerando. ¿Por qué os cuento esto? Porque todos estos cambios sociales o estas cosas que yo os he dicho, aunque esto es un ejemplo sobre la inteligencia artificial, a mí me da que esto es lo que está pasando. Yo lo veo a lo largo de mi vida, pero yo no llego a perder el reconocimiento del mundo en el que vivo respecto a lo que viví en la infancia o en mi edad adulta joven como la que tenéis vosotros. Yo fui universitario en los 90. Bueno, no había móviles, escuchábamos la música en CDs, pero empezaba a haber internet. No son tantos cambios, son cambios cualitativos. El salto es el que vais a vivir vosotros, porque claro, si vemos esto, tenemos que calcular cuándo va a suceder el siguiente salto. Y estos dos ponentes decían que sois la primera generación que vais a vivir en un mundo que no vais a reconocer. Entonces, eso puede dar mucho miedo, que será en el año 2050, calcula. Entonces, puede dar mucho miedo o puede ser un reto porque tenéis todo nuevo para hacer por delante. Entonces, muchas de las cosas que manejéis, hagáis, cómo funcionéis en la sociedad, cómo os desenvolváis, cómo entrenéis la frustración, el esfuerzo y vuestras habilidades, de todo eso va a depender la imagen que tengamos ahí. Y de todo eso va a depender que esto suceda un poquito antes, suceda un poco después o no suceda nunca. Entonces, muchísimas gracias y bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas.